Que el Señor Jesús esté con y ustedes. con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Un día en que Jesús oraba a solas y sus discípulos estaban con él, les preguntó: ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos le respondieron: unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que eres Elías, y otros dicen que eres alguno de los antiguos profetas que ha resucitado. Pero ustedes, les preguntó, ¿quién dicen que soy yo? Pedro, tomando la palabra, respondió: tú eres el Mesías de Dios. Y Jesús les ordenó terminantemente que no lo anunciaran a nadie, diciéndoles: el Hijo del Hombre debe sufrir mucho, ser rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, ser condenado a muerte y resucitar al tercer día. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, qué interesante, ¿verdad? Porque aquí encontramos uno de los mensajes esenciales, fundamentales, pilares de nuestra vida. Yaguatarire lleva yaguero guatañas en duaya echamba esa peñan de yara. Es milagroso, digamos así, el taumaturgo, o monguerá, o mopuá, le hace caminar al paralítico, le cura a un leproso, en fin. El accionar de Jesús de una manera maravillosa. En este capítulo 9 encontramos que Lucas nos presenta a un Jesús que él mismo parece que se hace de periodista. Hoy la periodista ya agarra el micrófono oporando. Gente, ¿quién dice que soy yo? Ñandumi, de Baere. Y así entonces le van respondiendo. Uno, hey, Pepe, oña Pepe, Onduina. Le dice, uno dice que eres Juan el Bautista, ella. Juan el Bautista, característica de Juan el Bautista, quiere decir que Juan, que predicaba, pero que era exigente, conviértanse y crean en el Evangelio. Entonces, Jesús también tiene estas características de Juan el Bautista y al mismo tiempo la austeridad, ¿verdad? También la fortaleza. Otro dice que eres Elías, va a ser Elías, y Elías pues es el profeta. Entonces un Jesús que se presenta como un profeta, que anuncia, que denuncia, que mira las cosas del pasado para mirar el presente y decir por qué nos encontramos en esta situación. Desde el presente, por qué existe la pobreza, mira y dice, ¿por qué estos niños en la calle están aquí? O mañana porque ellos la llevan a ella, mi tacuera en Boriajú, ¿por qué? Porque oye, upa la plata de aquello que les tenía que dar la oportunidad para que ellos crezcan, para que la comunidad crezca, para que nuestro pueblo crezca. Y entonces dejamos en la ignorancia. Bueno, y así, apliquen, queridos hermanos, a todos los niveles y a todas las esferas. Bueno, pero no termina ahí, porque ahora Jesús nos hace la pregunta crucial. Una vez que ellos le responden, pero ustedes, pero, como en el adversativo, el evangelista, pero, va, es la pero, aquí con esta palabra adversativa. Quiere decir con ano y ea. Con ano y copero lleva la gente la eina, pero acuerda, no y me encendí la pepe y me haya, habe iguaina, va a la yapoa, esta mañana que está pepe pilla, vejo, maico cheve me guana. Ahora viene la pregunta crucial, porque ustedes ya vieron muchas cosas. Hay un silencio sepulcral, parece, pero es ahí donde Pedro toma la palabra. Pedro el number one, Pedro el efusivo, Pedro, hasta podemos decir medio el atolondrado, ya apurado, ya es ahí, tú eres el Mesías de Dios, tú eres el Mesías de Dios. Upea la hermano acuena, upea la royesa cuajena ñande yaramba, eva landere huerúa. Ciertamente que es una gran catequesis la que nos está mostrando y enseñando aquí Lucas desde una teología paulina muy fuerte. Hacemos la secuela Christi, vamos conociendo a Jesucristo en nuestro caminar y en nuestro proceso. Pero queridos hermanos, en un momento tenemos que llegar a esta segunda parte del Evangelio.
Después de hacer un camino, ñande con agaña por andúmara, haya eoyupe, mágico peñan de yara en guanay. ¿Quién es? Jesús es mi único Salvador. Jesús es mi único Mesías. Jesús es el centro de mi existir. ¿O será que yo estoy tomando en falso el nombre de Dios para acomodar la doctrina, la buena noticia, el Evangelio de Jesús a mis intereses de vida, mis intereses que a mí, ¿verdad?, me convienen? Bueno, ¿quién soy yo para vos? Yo soy tu marketinero, yo soy la figura de tu marketing simplemente. Porque está con ella, entonces, queridos hermanos, lo Ipurúa venían de Yararera simplemente como marketing, marketing puro. Y por eso que el segundo mandamiento de la ley de Dios dice, no tomarás el nombre de Dios en falso, marketinero, dice, vea. Entonces, eso es lo que es cuando nosotros abrimos nuestra secta, abrimos los protestantes de aquí para allá, ¿verdad? Marketinero, marketing. Abe gusto ve, abe yareco, pe, ayareco amoa, etc. Pero, o sea, Iñañe es de la cruz como el camino de lucha, de empeño, de muerte a todo aquello que nos aleja de Dios. Sino que Iñañe es simplemente de una cruz gloriosa, ¿verdad? Entonces, marketing. Pero no termina aquí, queridos amigos, porque cuando Jesús hoy nos pregunta a nosotros y nos dice, ¿quién dicen que soy yo? Aquí se pronuncia esta palabra espectacular. Tú eres el Mesías de Dios. Entre todos que se mandaron al silencio, y Pedro que efusivamente responde, tú eres el Mesías de Dios. Ahora viene una cosa interesante, porque Jesús le ordena terminantemente de no decir nada. Es el famoso secreto mesiánico. Amba eres el secreto mesiánico. Porque si la gente sabe como nosotros, nos pasa lo mismo hoy, actitudes tenemos que mirar. Navegina, Jesús, el Mesías, va oye boda la gente. Ajota, oye ve jamás ya de yara me dice la milagro se copia se como MS MS. Somos pedigüeños, somos oportunistas. ¿Entienden, queridos amigos? Apealo y coaina. Por eso Jesús les ordena y dice, no me hagan publicidad ni me hagan marketing, porque yo quiero que la gente venga a mí porque está convencida, no simplemente por marketing, sino que porque está convencida de la propuesta de mi evangelio. Y ahí es donde Jesús da la sentencia final, porque el Mesías debe sufrir mucho. Va a ser rechazado. El entero de te oye popete tan de bueno, te digo la exigente hande con tu vida cristiana. Va a ser rechazado por los sumos sacerdotes, los escribas, y ser condenado a muerte, pero resucitar al tercer día. Pero para cuestión ahí me de la esperanza. Ella ahí la curusu me mente, sino que pe curusu ñande yaverecoa, ñande huero guatajina hacia la verdadera vida, que es la resurrección, que es la vida y el encuentro en el Espíritu con Dios. Que así sea. Que así sea.